Hola. ¿Cómo estás, María? Bien, ¿vos? Bien. Tanto tiempo. La verdad. Siempre nos encontramos en algún lugar de debate o de combate. Sí. Justo anoche estaba pensando que hace casi 10 años que te conozco. Bien. En realidad no, hace más de 10 años que te conozco. Uh-huh. Y no solo eso, sino que pensaba que quería decirte, no sé si alguna vez te dije que toda mi introducción a los estudios de género la hice de la mano tuya. Fuiste casi una mentora en ese momento, en ese grupo que inauguramos en La Fulana de lectura en el año creo que 2003 más o menos. Así es. ¿No? Hice mis primeras lecturas de teóricas feministas y lesbianas sobre todo, como Wittig o Butler. Sí, me acuerdo, leíamos. Tratábamos de escribir algunas cosas. Exacto. Sí, y me parecía muy loco, muy interesante, una suerte de cierre a toda esa época, este diálogo, ¿no? Y poder volver a recorrer con vos ese periodo que yo viví también muy de cerca, claro, que fue el periodo que terminó en el año 2010 con la ley que habilitó el matrimonio igualitario. Así es. Y que convirtió a Argentina en el primer país de Latinoamérica y en el 10º del mundo en reconocer ese derecho. Uh-huh. ¿No? Sí, bueno, una introducción muy larga acabo de hacer. Muy cierta. Sí. Y bueno, me traje un machetito porque antes de empezar a dialogar quería hacer una breve historia o un breve recorrido que podés corregirme si me equivoco. Uh-huh. ¿No? Bueno, a principios de la década del 90, la Asociación Gays por los Derechos Civiles que fundó Carlos Jáuregui trató de impulsar el proyecto de una ley de matrimonio civil, pero sin resultados. Uh-huh. En el 98 fue presentado un proyecto de partenariato a nivel nacional en Cámara de Diputados por la representante de la UCR, Laura Musa, y bueno, fue reiterado porque no fue tratado por Stolbizer, en el año 2000, por Laura Musa de vuelta, en el 2002 y en el 2004. Y recién en el 2002, la CHA presenta un proyecto de unión civil, que fue la 1004, y que fue aprobada. En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, Así exactamente. Es. Sí, fue un proyecto que la verdad fue presentado en un momento muy oportuno, ¿no? Yo siempre cuento, era 2001, 2002, un momento de mucha debilidad de las instituciones de donde provenía la mayor discriminación. Hasta ese momento la preocupación de las organizaciones y los ejes de trabajo de las organizaciones tenían que ver con luchar contra el hostigamiento y la persecución policial, la violencia institucional. De todas las instituciones había violencia, no había diálogo, no había relación ni siquiera con las organizaciones de la diversidad sexual. Y en ese momento de tanta debilidad, de crisis económica e institucional en el país, la CHA muy oportunamente presenta la unión civil en la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese momento, además de mucha debilidad por parte de las instituciones, había mucha fortaleza por parte de los movimientos sociales. Recuerdo el día que se aprobó, entramos a las 3 de la tarde un día, salimos a las 7 de la mañana al día siguiente, y junto con las organizaciones de diversidad sexual estaban las organizaciones de las empresas recuperadas, estaban los trabajadores y trabajadoras de Brueggemann, estaban los cartoneros, había muchos sectores sociales reclamando muchos avances, expropiaciones, regulación del trabajo de los cartoneros. Y bueno, era un momento de arrebatarle a las instituciones algunos reconocimientos y algunos derechos, y muy oportunamente la CHA presentó ese proyecto y fue aprobado, con mucha dificultad de todas formas. Se aprobó por 28 votos contra 10, pero la legislatura porteña tiene 60 legisladores, por lo tanto 28 no era suficiente para el quórum. Había que garantizar que esos 10 que votaban en contra se quedaran en el recinto. Y bueno, elaborábamos todo tipo de estrategias para que los legisladores vuelvan al recinto, hasta acompañarlos al baño y de vuelta para garantizar que estuvieran ahí. Así que esa unión civil que jurídicamente era tan chiquita, ¿no? Porque era una ley casi prácticamente una carilla que establecía un trato similar al de los cónyuges para nuestras parejas. Y eso era prácticamente todo. Después hay algunas cuestiones administrativas de la ciudad, pero
Básicamente lo que significaba esta ley era que dentro de la Ciudad de Buenos Aires nuestras parejas tenían que tener un trato similar al de los cónyuges. Nosotros habíamos intentado poner la palabra familia, poner la palabra igualdad, pero no fue posible y solo salió similar a los cónyuges. Y eso tan poquito y tan sencillo y tan discriminatorio, diría hoy, costó mucho sacarlo en ese momento, costó muchísimo. Incluso la jerarquía de la Iglesia Católica había armado un congreso interdisciplinario con gente de un montón de países, habían sacado un libro a partir de ese congreso, lo habían mandado a todos los legisladores, llamaban por teléfono, mandaban fax en ese momento, no había tanto mail, pero sí mandaban muchos fax. Y bueno, fue muy difícil conseguir que se aprobara esa ley, que tenía efectos jurídicos muy recortados, pero un efecto social y político muy importante. De hecho, fue tan importante el efecto político y cultural de esa ley, que la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica sacó una encíclica divina sobre uniones civiles, porque era la primera unión civil en América Latina, y les preocupó mucho que saliera esa ley en la Ciudad de Buenos Aires. Hicieron una encíclica en contra de las uniones civiles que fue firmada en aquel momento por el Papa Juan Pablo II, pero redactada, decía incluso redactada por Ratzinger, que iba a ser el próximo Papa. Y entonces, en este momento, había una discusión que partía las aguas dentro del activismo también, que tenía que ver con que si se iba por la unión civil nacional o si se luchaba directamente por conseguir el matrimonio, que después se llamó igualitario. Así es. Había muchas discusiones, muchos debates, si teníamos que ir por la unión civil nacional, que garantizara todos los derechos familiares, que garantizara el matrimonio, pero con otro nombre, porque algunas organizaciones y algunas personas consideraban que era muy difícil acceder al matrimonio igualitario en Argentina por la fuerte resistencia que iba a poner la jerarquía de la Iglesia Católica en nuestro país. También algunas personas, algunas organizaciones pensaban que siendo el matrimonio una institución patriarcal, para poner la sexualidad al servicio de la reproducción, entonces que no tenía sentido pelear por esa palabra, por ese nombre. Y bueno, se dieron muchos debates alrededor de esto, de hecho escribimos un artículo sobre esto juntas en aquel momento. Y bueno, la mayoría de las organizaciones que además se nuclearon en la Federación Argentina LGBT, se propusieron ir entonces por matrimonio igualitario. Básicamente porque el matrimonio igualitario, además de reconocer los derechos, que eran muy importantes, por supuesto, en la vida cotidiana de una persona, poder compartir una obra social, poder compartir, poder acceder a una pensión, puede ser fundamental en la vida de alguien, y son muy importantes esos derechos concretos. Ahora, el matrimonio igualitario, además de eso, garantizaba el acceso a la igualdad. Y la igualdad, el mensaje de igualdad, además, emitido desde el Estado, es una herramienta importantísima para luchar contra la violencia y la discriminación de todos los días. Y esa herramienta no nos la daba la Unión Civil Nacional y por eso decidimos avanzar con el matrimonio igualitario. Sí, y también pensaba que, yo creo, no se dice lo suficiente, pero que fue muy importante en ese momento la coyuntura que se estaba dando en España y la relación que se estableció entre algunas organizaciones de allá y de acá, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hubo dos ejes muy importantes en ese momento. Uno era el cambio de contexto internacional. Hasta ese momento solamente 4 países tenían matrimonio igualitario, y estos eran Holanda, Bélgica, Sudáfrica y Canadá. 4 países culturalmente muy distintos a Argentina. No tenían ninguno de ellos la fuerte presencia de la Iglesia Católica como en Argentina. Culturalmente éramos muy distintos, hasta el idioma era distinto y eso implicaba menor posibilidad de intercambiar experiencias. Cuando se aprueba el matrimonio en España fue como un cimbronazo para las organizaciones acá. Empezamos a mirar la experiencia española con mucho interés, empezamos a conectarnos, a preguntarles cómo lo habían logrado. Ya no era un país tan distinto y era un país donde también estaba la jerarquía católica con mucha fuerza. Entonces empezábamos a pensar, bueno, si se puede en España, se puede en Argentina. Junto con eso pasaba otra cosa. En el 2004 nos convocan por primera vez desde el Gobierno Nacional a elaborar el Plan Nacional contra la Discriminación. Era la primera vez que un Gobierno Nacional nos convocaba a hacer un diagnóstico de cuál era la situación de la diversidad sexual en Argentina
y cuáles eran las políticas públicas que había que desarrollar desde el Estado para revertir esa situación de discriminación que había en nuestro país. Nos convocaron a nosotros y convocaron a los migrantes, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las organizaciones de mujeres, a organizaciones que trabajaban distintos temas relacionados con la discriminación, y cada uno iba a tener un capítulo en este Plan Nacional contra la Discriminación. Ahí fuimos, en principio, con mucha desconfianza, pensando que todas nuestras propuestas iban a quedar en el cajón de algún funcionario, pero fuimos, elaboramos el diagnóstico, elaboramos las propuestas de políticas públicas. Al tiempo nos llamaron, nos dijeron, bueno, tenemos un borrador, queremos que lo vean. El diagnóstico había sido redactado por un compañero nuestro, un compañero de la Federación, que era Flavio Rapizardi, y era exactamente lo que habíamos planteado en las reuniones, por supuesto. Y las propuestas de políticas públicas estaban todas. No estaba el matrimonio igualitario, porque en ese momento las organizaciones no planteábamos matrimonio igualitario. Planteábamos la equiparación de derechos con todas las familias, ¿no? Y eso sí está en el plan. Pero el matrimonio igualitario no está porque en esa época todavía no había consenso y entonces no planteábamos en estos ámbitos la posibilidad del matrimonio igualitario. Al poco tiempo, una vez que revisado el borrador, que por supuesto lo que fuimos a hacer inmediatamente es buscar todo lo que no habían puesto de todo lo que habíamos dicho, no encontramos nada que no hubieran puesto, así que al poco tiempo nos llamaron y dijeron que estaba publicado el plan y que no solamente era un plan de gobierno, sino que además salía como decreto del expresidente Néstor Kirchner. Para nosotros era un antes y un después de ese momento. Ya no éramos las organizaciones diciéndole al Estado lo que había que hacer, sino que era el presidente de la Nación diciéndole a los funcionarios del Estado lo que había que hacer, que era lo que nosotros le habíamos dicho que había que hacer en relación a la diversidad sexual en nuestro país. Así que eso, junto con la derogación de las leyes de la impunidad y junto con otros avances que hubo en ese momento, nos dio la pauta de que había un cambio en el contexto internacional con la ley española y había un cambio político muy importante en el contexto nacional que teníamos que aprovechar para plantear nuestra igualdad. Y entonces, ¿cuándo se empieza a hablar de matrimonio igualitario? Bueno, cuando hay debates que duran mucho tiempo en realidad, y creo que la fulana ya venía planteándolo, de hecho en los debates que había internos, en ese artículo que habíamos escrito para una revista, ya veníamos planteándolo, pero se reúnen varias organizaciones a constituir la Federación Argentina LGBT alrededor de 2005, y leyendo esta realidad española, que fue ese mismo año, en el 2005, y esta nueva realidad nacional, la fulana, en ese momento ATA, Vox, Nexo, distintas organizaciones que tenían muchos años de trabajo en Argentina, decidimos plantearnos 5 objetivos. El matrimonio igualitario, con adopción, decíamos en ese momento, porque muchos países, en esos 4 países en realidad donde estaba aprobado el matrimonio igualitario, se había negociado la adopción. Esto es, se había aprobado el matrimonio igualitario, pero había algún artículo o algún inciso que decía expresamente que no podíamos adoptar, y eso era la negociación que se había hecho. Familia, así es, ¿no? La familia no. Pueden tener los derechos y hasta el nombre, pero la familia no. Y había entonces artículos que expresamente prohibían la adopción. Entonces nosotros no queríamos negociar eso, era matrimonio con adopción. La identidad de género, por supuesto, era otro de los objetivos. La derogación de los artículos que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo todavía en 17 distritos del país. La inclusión de la diversidad en la educación sexual integral y la ley antidiscriminatoria. Y en todo este proceso, otra pata fundamental fue la creación de una opinión pública favorable, ¿no? Por supuesto, eso, mira, cuando fuimos a plantear, nosotros cuando empezamos la campaña de matrimonio igualitario dijimos tenemos que ir por todos los caminos. Entonces planteamos los proyectos en el Congreso, planteamos amparos judiciales en la justicia de todas las parejas que quisieran presentar su amparo. Nosotros presentamos más de 100 amparos en relación al matrimonio igualitario y dijimos, bueno, tenemos que hablar con el Ejecutivo. Logramos en aquel entonces una reunión casi por asalto, porque nos metimos en una reunión venía a Argentina Pedro Cerolo, que era asesor de Zapatero, venía a reunirse, en realidad inicialmente venía a reunirse Zapatero con quien entonces era presidente de la Nación, pero Zapatero no podía, así que vino Pedro Cerolo, como vino Pedro Cerolo lo iba a atender un ministro. Finalmente el ministro que lo iba a atender era Aníbal Fernández, que en ese momento era ministro del Interior. Pedro Cerolo nos llama y nos dice, voy a hablar con
con el ministro Aníbal Fernández, ¿por qué no vienen en la reunión y planteamos el tema del matrimonio igualitario? Y fuimos con un montón de encuestas e información, una carpeta impresionante que nos había costado mucho además imprimir porque las organizaciones no teníamos un centavo para hacer nada, así que habíamos hecho una vaquita para hacer unas impresiones a color divinas para convencer al ministro. Y presentamos la carpeta y dijimos, nosotros queremos ir por matrimonio igualitario en Argentina. Y me acuerdo que él nos corrió la carpeta y nos dijo, nosotros ya estamos convencidos. Pero nosotros estamos hablando de matrimonio igualitario, no estamos de matrimonio de personas del mismo sexo, no estamos hablando de unión civil. Eso nosotros ya estamos convencidos, tenemos que generar las condiciones. Y ahí cuando nos dimos cuenta que claro, había que dar una batalla cultural. Claro. Aníbal Fernández decía en ese momento, no podemos ir al Congreso y perder, tenemos que conseguir los votos, y para conseguir los votos hay que dar una batalla. Y ahí empezamos a plantear esos amparos también en una clave más comunicacional, ¿no? Cada amparo tenía que servir para contar una historia, para contarle a la sociedad por qué era tan importante el matrimonio igualitario, ¿no? En la historia de cada uno de esos amparos teníamos que poder argumentar, poder decir, poder contar un montón de cosas a la sociedad. Por eso íbamos a registro civil, nos decían que no, entonces íbamos a la justicia, tratábamos de conseguir testigos que fueran artistas, cantantes, funcionarios, que nos permitieran plantear el tema en los medios de comunicación. Y bueno, justamente para generar las condiciones y conseguir también los votos que necesitábamos en el Congreso. Sí, yo me acuerdo mucho la presencia de actores, ¿no?, en la campaña. Y me acuerdo también de una campaña perdón, que fue muy fuerte, a mí me generó siempre mucho malestar, que era la del mismo amor, los mismos derechos. O el mismo amor con el mismo nombre. ¿Y cómo, esa de dónde vino? ¿Se debatió hacia el interior del activismo? ¿Cómo fue? Sí, en realidad la consigna original era los mismos derechos con los mismos nombres. Y esa consigna original, después se le agregó lo del mismo amor, porque se pensó en esto de los picnics familiares para plantear el tema en las familias, pero la consigna original de los mismos derechos con los mismos nombres surgió de la consigna española. En realidad la Federación Española ya había usado esa consigna de los mismos derechos con los mismos nombres y tenía que ver con responder de antemano a una propuesta que se iba a venir. Nos lo habían avisado los españoles también, los compañeros de España nos habían dicho, cuando nosotros les planteamos, bueno, pero no sabemos ir por unión civil o matrimonio igualitario porque está bien, se aprobó en España, pero Argentina no es España, decíamos en ese momento, acá va a ser mucho más difícil. Y ellos nos decían, no va a ser muy difícil, Argentina no está lejos de donde estaba España cuando planteamos la campaña de matrimonio igualitario. Y además, aun si fuera así, nos decían los militantes de España, cuando ustedes planteen matrimonio igualitario, la derecha les va a proponer la unión civil. Y fue exactamente así. Cuando nosotros planteamos matrimonio igualitario, empezamos a presentar los proyectos, los amparos, etcétera, lo primero que hizo la derecha fue presentar su proyecto de unión civil en el Congreso de la Nación, que justamente lo que no garantizaba era esto tan profundo y tan delicado que era la igualdad, ¿no? La igualdad de nuestras familias, la igualdad. Entonces, con esa consigna, los mismos derechos con los mismos nombres, nos adelantábamos a esa situación y ya respondíamos de alguna manera a la situación de la propuesta de la derecha de la unión civil. Queremos los mismos derechos, pero además los mismos derechos queremos los mismos nombres, porque los mismos nombres nos garantizan esa igualdad que necesitamos para luchar contra la discriminación y contra la violencia que viven muchos de nuestros compañeros y compañeras todos los días. Sí, y en esta línea te pregunto, en aquel momento, sobre todo cuando escribíamos el artículo, pensábamos que la inclusión de las sexualidades disidentes en el matrimonio podía llegar a generar una crisis, o iba a generar una crisis, en la institución matrimonio y en la institución familia. Ahora, ¿crees que esto se produjo? Absolutamente, sí. No sé si conviene decirlo, pero sí. Sí, mirá, de hecho, después del matrimonio vino los reconocimientos de copaternidad, que era un paso razonable, digamos, el cambio de Código Civil, que incluye la voluntad procreacional como una forma de filiación, y la triple filiación.
hace no mucho tiempo la provincia de Buenos Aires reconocía por vía administrativa la primer triple filiación en Argentina. Y eso ya va desarmando ese concepto tradicional y opresivo de familia, de matrimonio, ¿no? Yo creo que, tal como decíamos en ese artículo, nuestra inclusión iba a ir erosionando lentamente todos esos aspectos opresivos de la institución del matrimonio y de la familia en general, ¿no? A mí a veces me da miedo que todos estos reclamos al Estado por la legalidad y por llamarnos con el mismo nombre, digamos, que la inclusión implique una homogeneización y una reproducción de los valores heteronormativos. Yo creo que eso puede suceder. De hecho, creo que en algunos países ha sucedido que las organizaciones se quedaron con esa inclusión, no fueron por más y de alguna manera reproducen los mismos valores, las mismas, no solo reproducen, defienden esos mismos límites que están puestos por ahí un poquito más allá, porque ya nos incluyeron, pero siguen esos límites ahí, ¿no? Creo que no pasó en Argentina, no pasa en Argentina, quizás por cómo es el movimiento de la diversidad en Argentina, que es un movimiento más cuestionador, más de izquierda. Creo que la realidad del movimiento de diversidad sexual en Argentina hace que esté todo el tiempo planteando ir corriendo los límites, ¿no? Lo mismo pasó con la ley de identidad de género. La ley de identidad de género puede parecer que tiene que ver con acomodar los casilleros de una manera igual a como están acomodados antes, pero cambiando un poquito las cosas. Sin embargo, la ley de identidad de género permite que las personas vayan al registro civil y elijan su nombre y su sexo como quieran. Y si uno va un poquito más allá de eso, en realidad, si los cuerpos no determinan los sexos, ¿qué sentido tienen los sexos, ¿no? Entonces, hay un efecto cuestionador del mismo, en el caso de la ley de identidad de género, del concepto de sexo en sí mismo, que va generando algunas cosas muy lentamente, por supuesto. Creo que todavía el poder que tiene esa ley de identidad de género no ha sido desarrollado en su conjunto y en su totalidad. Pero, por ejemplo, la Universidad de La Plata ahora tiene baños mixtos, ¿no? Por debates que se han generado a partir de la ley. Si no importan los cuerpos para definir los sexos, ¿qué sentido tiene que tengamos baños distintos, ¿no? Sí. Entonces creo que estos cambios tienen un poder de ir quebrando estas estructuras opresivas que tenemos que aprovechar. Si no lo aprovechamos, no va a ser así, por supuesto. Sí, lo cierto es que los tiempos de la ley y los tiempos de lo social no son iguales. No, por supuesto. Y ahí hay que ver, a veces uno empuja al otro y otras veces es el otro que empuja al primero. Yo creo que la sociedad va empujando los cambios, se generan los cambios y esos cambios van generando más transformaciones sociales al mismo tiempo, ¿no? Sí. Creo que hay un ida y vuelta ahí permanente. Las leyes, para mí, son herramientas, no son el objetivo en sí mismo, son herramientas para ir transformando la realidad, muy valiosas, porque no es nada más ni nada menos que el mensaje del Estado, y el mensaje del Estado tiene mucho poder en transformar la vida de la gente. ¿Vos dirías que hoy, en parte por estas leyes, por la ley de identidad de género, por la ley de matrimonio, la sociedad argentina es una sociedad menos lesbo, homo, bi, transfóbica? Yo creo que la sociedad argentina ha avanzado mucho en sus conceptos discriminatorios y prejuiciosos. Creo que hemos aprendido muchísimo en estos años. Creo que aprendimos mucho antes que eso y que en estos años hemos avanzado en ese sentido, ¿no? Creo que las crisis que hemos vivido, las dictaduras, nos han dejado una enseñanza muy dura y hemos podido aprovechar, por supuesto, con un gobierno que ha contribuido a eso y ha protagonizado e impulsado esos cambios. La sociedad ha podido aprovechar estos años para avanzar en todo lo que aprendimos. Sí, yo hablando un poco sobre esto, me estaba acordando que en ese artículo que escribimos, en una nota al pie, habíamos puesto que tal vez el camino a seguir después de que saliese el matrimonio era empezar a pelear por la posibilidad del matrimonio entre 3 o más personas, por ejemplo. Y me acuerdo que eso a veces nos lo planteaban los otros. Cuando íbamos a un debate nos decían, ustedes después se van a querer casar de a 3 y de a 4. Y nosotros como estrategia en ese momento decíamos, eso lo está planteando usted. Pero por supuesto que es el siguiente paso. De hecho, nosotros hemos planteado la triple filiación
en relaciones que en realidad no son de A3, sino que son, los casos que se han planteado son 2 mujeres que están en pareja, que han tenido un hijo con un amigo, pero sí estamos pensando en plantear, por supuesto, la posibilidad de relaciones familiares que sean de A3. Sí, por supuesto. Ya estamos armando el amparo. Esa era una de las preguntas que tenía. Por supuesto. Mira qué bien. ¿Y vos cuál pensás que fue el efecto hacia adentro del activismo de que se haya legalizado el matrimonio? Es decir, ¿te parece que le dio fuerza al movimiento, que lo desarmó? Yo creo que a diferencia de lo que pasó en otros países que sí lo desarmó, creo que en Argentina no. Creo que es cierto que hay un sector que se alejó del activismo, que militó mucho por el matrimonio igualitario y habiendo conseguido el matrimonio igualitario se alejó del activismo. Pero creo que las organizaciones siguen muy fuertes, con una agenda muy fuerte también. Y de hecho, además, el matrimonio igualitario posibilitó la creación y el fortalecimiento de muchas organizaciones en muchas provincias. Nosotros supimos, y por eso fundamos la Federación Argentina LGBT, porque sabíamos que una organización de la Ciudad de Buenos Aires no iba a conseguir ni el matrimonio igualitario ni la ley de identidad de género. Tenían que ser una organización que se propusiera impulsar, fortalecer, colaborar, contribuir a que haya organizaciones en todas las provincias del país que peleen por estos derechos. Y con ese objetivo se fundó la Federación Argentina LGBT y por eso creo que se logró todo lo que se logró, ¿no? Y hoy esa federación está más fuerte que nunca porque a partir del matrimonio igualitario surgieron un montón de militantes, de ciudadanos y ciudadanas que querían organizarse y querían luchar por sus derechos y se juntaron y se nuclearon y formaron una organización. La federación nació con 5 organizaciones, la mayoría de la Ciudad de Buenos Aires, no todas, pero la mayoría de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, hoy somos más de 70 organizaciones y muchas de esas 70 organizaciones nacieron al calor del debate del matrimonio igualitario. Sí. Bueno, y entonces, para ir cerrando, contame cuál crees que vos que sería la agenda para el movimiento de las disidencias sexuales, o parte de la agenda, o lo más importante de la agenda futura. Bueno, yo creo que principalmente es convertir esta igualdad jurídica que hemos logrado en todos estos años en igualdad real. Y eso implica una batalla cultural desde la educación, desde la cultura y desde los medios de comunicación. Y creo que ahí tiene que estar la mirada para avanzar en esa batalla cultural. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Muy lindo. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Muy contento de poder estar acá para que charlemos un rato. Me alegra mucho también estar acá. Bueno, me gustaría que hablemos sobre todo especialmente en relación a la prostitución y al trabajo sexual. Si querés empezar contándome cómo fue tu experiencia de aproximarte a las trabajadoras sexuales, cómo entras a ese mundo. Bueno, la verdad es que desde el principio, en todo el trabajo que tiene que ver con las organizaciones relacionadas a la diversidad sexual, la Fulana, la Federación Argentina LGBT, siempre hubo un contacto permanente porque nuestras compañeras trans, las mujeres trans, son
casi todas trabajadoras sexuales, por lo tanto nuestra relación con el trabajo sexual siempre fue desde el principio. De hecho, durante todo el trabajo de la diversidad sexual en los 80 y en los 90, siempre tuvo que ver con luchar contra la persecución policial, contra el hostigamiento policial. Claro. Ese era casi exclusivamente el trabajo que hacíamos las organizaciones, ¿no? Luchar contra el hostigamiento y la persecución de la policía, principalmente a nuestras compañeras trans siendo trabajadoras sexuales. Así que la articulación con todos los temas relacionados al trabajo sexual siempre fue desde el principio. Claro, hay esta lucha contra la policía, ¿no es cierto?, con todo lo que representaban los edictos policiales, todo este periodo, había una comunión en esa lucha contra... Así es, en el 96 estábamos con muchas otras organizaciones articulando en contra de los edictos policiales, que logramos derogarlos en el 96, después vino el Código de Convivencia, después volvió el Código Contravencional, que tenía muchas similitudes con aquellos edictos policiales, lamentablemente, y que además volvió a plantear el tema de la criminalización del trabajo sexual y que está hoy vigente en la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento todavía quedaban 17 distritos del país que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo, pero principalmente perseguían a las compañeras trabajadoras sexuales, y todavía quedan muchos distritos donde se persigue y se criminaliza específicamente a las trabajadoras sexuales. Claro. En el 96 logramos en la Ciudad de Buenos Aires derogar los edictos policiales, pero muy pronto y muy poco tiempo duró el Código de Convivencia y muy pronto se volvió a instaurar el Código Contravencional, que volvió a criminalizar el trabajo sexual. ¿Y cómo pensás vos? Seguro conocés que bueno, al interior del feminismo hay debates en relación a la prostitución, al trabajo sexual. ¿Cómo te parás vos frente a este debate? ¿O qué cosas te suscita? A mí, personalmente, a veces me parece que es un debate que está planteado de una forma un poco estéril, pero... Nada, me interesa conocer Creo que con todos los sectores del feminismo tenemos en común la lucha contra la persecución a las mujeres trabajadoras sexuales. Y creo que en eso podemos trabajar juntas y lo hemos hecho en muchos momentos de la historia. También creo que es un error el concepto que hay respecto del trabajo sexual, porque creo que tiene que ver en su raíz con conceptos acerca del cuerpo y de la sexualidad que son muy conservadores. Creo que en general ese sector del feminismo que lucha contra la prostitución en todas sus formas e incluso contra los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, creo que se equivoca en eso. Creo que estos conceptos, que sus propuestas y su mirada del trabajo sexual se basa en una mirada muy conservadora del cuerpo y de la sexualidad. Creo que uno puede usar distintas partes de su cuerpo para trabajar. Creo que definir el trabajo sexual como una explotación y otros no es desconocer el sistema capitalista. En definitiva, creo que el trabajo está en una situación de explotación general y hay algunos trabajos que están en una mayor situación de explotación. Sin lugar a dudas, el trabajo sexual es uno de ellos, pero hay otros. El trabajo textil, por ejemplo, tiene una situación de explotación muy fuerte, ¿no? Incluso los que cumplen con algunas regulaciones, si uno ve un montón de cuestiones relacionadas a cómo se desarrolla ese trabajo, hay mucha explotación en el trabajo textil. Sin embargo, no se nos ocurriría sacarle los derechos de los trabajadores ni prohibir el trabajo textil, ¿no? Y creo que sí se nos ocurre en el caso de las trabajadoras sexuales porque ellas trabajan con su cuerpo, con su genitalidad, y eso produce mucho nerviosismo en algunos sectores porque tienen una mirada, para mí, muy conservadora del cuerpo y de la sexualidad. Creo que es trabajar con otra parte del cuerpo nada más, y creo que si ellas deciden hacerlo, hay que respetarlo, y que el Estado debe estar ahí para garantizar que no haya una mayor explotación como hay en muchos trabajos. Explotación hay porque tiene que ver con el sistema capitalista en el que vivimos, y lo que tiene que hacer el Estado es estar presente y cuidar, en todo caso, que no haya situaciones de explotación, situaciones de vulneración de derechos, y garantizar que se cumplan los derechos laborales como en cualquier otro trabajo.
Bien. Y me parece que toda esta temática del trabajo sexual ha ido transformándose, a mi juicio, bastante rápidamente en los últimos años. Yo creo que una de las cuestiones que ha incentivado esta transformación es cómo entra a jugar la que podríamos llamar la campaña antitrata de personas. Para vos, en tu mirada, ¿cómo influye esta agenda de la campaña antitrata en las luchas de las trabajadoras sexuales, en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales? Yo creo que las campañas antitrata son muy importantes y la verdad que celebro y también las organizaciones de trabajadoras sexuales celebran que se esté trabajando contra la trata muy fuertemente y que el Estado además esté tomando esa agenda de una manera muy importante y que hayamos aprobado leyes. Creo que el problema está cuando se confunde la trata con el trabajo sexual y ahí es donde la persecución contra la trata termina siendo en algunos casos una persecución contra las trabajadoras sexuales, ¿no? Y ese es el problema. A partir de esta realidad, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se clausuraron muchos espacios donde ellas ejercen su trabajo sexual y además muchas viviendas, ¿no? Se clausuraron viviendas porque ahí ejercían el trabajo sexual. A partir de esta realidad, en donde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires empezaba a perseguirlas, a mandar inspecciones, a clausurar sus viviendas, o los lugares que alquilaban en cooperativa para desarrollar el trabajo sexual, es que nosotros decidimos presentar un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires para regular los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual. Lo que ellas relataban era que iban los inspectores a veces a sus domicilios, a sus casas o al departamento que habían alquilado en conjunto y les decían que tenían que tener una habilitación. Y ellas les decían, pero nosotros no nos dan habilitación para el trabajo sexual. Bueno, pidan para masajista o pidan para cualquier otra cosa. Y la verdad es que muchas de ellas, algunas lo hacen, pero muchas de ellas son militantes y no quieren mentir, no quieren ir a pedir una habilitación para masajista cuando son trabajadoras sexuales. Y entonces se produce una contradicción. No pueden pedir habilitación porque son trabajadoras sexuales, pero si no tienen esa habilitación, les clausuran su casa, les clausuran su lugar de trabajo y levantar esas clausuras después es muy difícil. Entonces, presentamos un proyecto para regular los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual y además para ayudar a luchar contra la trata con esa regulación también, ¿no? Que en estos lugares, sean domicilios o sean lugares que ellas alquilan como cooperativa, se garantice desde el Estado que es realmente una cooperativa, que ellas están ahí por su propia voluntad, se establecen cursos obligatorios por parte de las propias trabajadoras acerca de derechos humanos, derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los derechos de las mujeres. Esto además las pone en contacto con distintos ámbitos del Estado. Esto ayuda a que no haya ningún tipo de complicidad por parte de un sector del Estado con situaciones de trata o explotación, porque ellas tienen que estar en contacto con el Ministerio de Salud para todo lo que tiene que ver con garantizar que no se vulnere su derecho a la salud, con el Ministerio de Trabajo para garantizar que se cumplen sus derechos como trabajadoras, con el Ministerio de Seguridad porque hay determinados requisitos de seguridad que hay que cumplir en estos lugares para cuidar su seguridad también, ¿no? Botones antipánicos, que haya preservativos, que haya determinados requisitos en estos lugares para cuidar la salud y la seguridad de las trabajadoras. Y así como vos me lo planteas, me parece como muy razonable en primera instancia este proyecto. ¿Y qué repercusión tuvo o qué te parece que generó este proyecto? Por ahí, si querés también a nivel Cámara, a nivel como más legislativo, pero también por fuera de ese ámbito. Bueno, creo que con este tema hay mucha dificultad. Hay un sector que tiene, en mi opinión, una mirada conservadora del cuerpo y la sexualidad que hace que rechacen este tipo de regulaciones del trabajo sexual. Hay otro sector que, en donde hay mucha hipocresía también, ¿no? Que dice, bueno, que ejerzan el trabajo sexual, pero no queremos regularlo, ¿no? Y entonces, es más, hemos tenido a veces reuniones con algunos funcionarios de la ciudad que nos decían, bueno, en la calle no, porque no queremos que se vea, que vayan a establecimientos privados. Y pero eso es un delito, porque eso es la explotación ajena de la sexualidad, es un delito en Argentina
salvo que sean departamentos privados, pero si son departamentos privados o cooperativas, van inspectores y les piden una habilitación que no existe. Entonces, las empujan o a la calle o al delito. Y la verdad es que nosotros vamos a seguir trabajando porque se cumplan y se respeten sus derechos, ¿no? Y que esté el Estado para protegerlas y no para perseguirlas. Generó entonces algún rechazo de algunos sectores y de otros sectores mucha adhesión, pero también con mucho temor, porque estos sectores que rechazan este tipo de proyectos, a veces por el lado del feminismo, de un sector del feminismo, hay otro sector del feminismo que acompañamos. Yo soy feminista y acompaño este tipo de regulaciones, pero hay un sector del feminismo, este sector del feminismo que rechaza esta regulación, y el sector más conservador, por ahí con más hipocresía, de algún sector de la iglesia, etcétera, son muy virulentos a la hora de manifestar sus opiniones, hacen scratches. Entonces hay legisladores, las legisladoras mujeres, como somos mujeres, por ahí no nos atacan tanto, pero los legisladores varones los acusan de proxenetas, los acusan de un montón de cosas. Y de verdad lo que me manifestaron algunos legisladores es algún temor de acompañar el proyecto por este tipo de scratches y este tipo de violencia que se ejerce cuando firman este tipo de proyectos. De hecho, algunos lo han firmado, como el diputado Ferreira, y ha sufrido de muchos actos y situaciones de violencia producto de haberlo firmado, lamentablemente. Lo firmó también el diputado Rossi, lo firmaron diputados de distintos sectores, ¿no? Pero bueno, han tenido consecuencias por firmar el proyecto, lamentablemente. ¿Y para vos algo de eso puede tener que ver? Porque te quería preguntar también, en todo este periodo, esta última década, han habido transformaciones, sobre todo en el marco legal, muy importantes, ¿no es cierto? En el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Y sin embargo, en el terreno del trabajo sexual no ha habido una transformación, por lo menos no en el sentido de otorgar más derechos a los sujetos más vulnerables. ¿Qué hipótesis o por qué te parece que algunos de los motivos que podrían estar en...? Yo creo que hay varias materias pendientes en donde todavía hay que seguir trabajando en la batalla cultural para romper algunos prejuicios y algunos mitos de algunos temas, y este es uno, ¿no? Está también el tema del aborto, está también el tema de la marihuana. Hay temas que todavía tienen debates pendientes que no hemos podido saldar en estos años. Hubo avances también importantes. El Plan Nacional contra la Discriminación, que firmó Néstor Kirchner como decreto nacional, que tiene una jerarquía casi de una ley, establece que el Estado debe garantizar y regular los derechos de las trabajadoras sexuales, así expresamente lo dice, ¿no? Y esto es un avance muy importante que han celebrado mucho las organizaciones de trabajadoras sexuales y del que se agarran para seguir trabajando y seguir exigiendo que se cumpla con ese compromiso y se regule entonces el trabajo sexual en la Argentina. Otra cosa, me quedaba pensando con lo que vos me decías de que hay algunos sectores que se oponen y que a veces tiene que ver con algunas concepciones morales sobre el cuerpo. A mí me parece que eso es buena parte de lo que sucede, pero también me interroga, hay un sector del feminismo que tiene un argumento que más o menos podríamos decir que dice que la prostitución como institución, más allá de las condiciones en las que se ejerza, codifica sentidos que denigran a las mujeres. Entonces, ese es como el argumento que yo encuentro que es como un argumento más duro para oponerse. Yo creo que hay un montón de cosas donde sucede eso. La televisión también. Y no vamos a desregular la televisión ni quitar los derechos de nadie. O sea, creo que estamos en un sistema, en una sociedad patriarcal, en donde eso sucede en muchas cuestiones. Y por supuesto, el trabajo sexual es un ámbito donde eso es más fácil, se puede suceder de manera más fácil. Pero ahí donde suceden este tipo de cuestiones, ahí donde hay más vulneración de derechos, donde hay más explotación, ahí donde más presente tiene que estar el Estado, ahí donde más se tienen que reconocer los derechos, ahí donde más cuidado tiene que haber por parte del Estado. Entonces, yo creo que puede ser esa la realidad. También hay trabajadores sexuales varones, ¿no? Esto también hay que reconocerlo. Eso no quita que sí haya vulneración de derechos, que sí haya explotación, que sí haya situaciones
de denigración hacia la mujer en el trabajo sexual. Sucede, y porque sucede tenemos que regularlo. Y también pensando, me estaba leyendo hace poco un artículo que habías escrito hace un tiempo en un libro que se llama Parentesco, donde argumentaban sobre... Que me parece que es una discusión que se puede pensar o que se puede pensar en paralelo, porque cuando empiezan a pensar ustedes la cuestión del matrimonio igualitario, aparece también la duda sobre esta institución que también está cargada de sentidos patriarcales, burgueses, capitalistas, y sin embargo ustedes encararon esa lucha con la idea de que las instituciones también se pueden transformar, ¿no es cierto? Que los sentidos que están adentro de esas instituciones también se pueden transformar. ¿Te parece que es posible pensar un paralelo con lo que pasa? Absolutamente. De hecho, nuestra incorporación al matrimonio ya es una forma de transformarlo profundamente, ¿no? Y no solo eso, sino que además la incorporación de otras familias y otro tipo de parejas en la institución del matrimonio ha transformado hasta incluso la idea general de la familia. Después de eso se reconocieron las copaternidades, las comaternidades, se reconoció la triple filiación por vía administrativa. Si hay 3, puede haber 4, que era lo que nos decían un poco en el debate de matrimonio igualitario. Después van a pedir que sean 3, después, ¿y por qué no? Las familias pueden ser diversas, pueden ser varias, y por supuesto que de alguna manera se está desarmando ese concepto tradicional que tiene mucho que ver con el patriarcado y que tiene mucho que ver con muchas opresiones. De hecho, no por nada, familia viene de la palabra famulus, y famulus significaba grupos de esclavos pertenecientes a un solo hombre. Se ha transformado mucho el concepto de familia desde aquella época, por suerte, y creo que lo podemos seguir transformando. Sí, a mí me parecía eso interesante para pensar la cuestión del trabajo sexual, cómo esas transformaciones que han ido ocurriendo en el interior de la familia, del matrimonio, que son muy palpables y que con el matrimonio igualitario me parece que también entran a jugar. También me parece que podrían ser una clave para desarticular un poco esta cuestión de oponerse a... Porque, a ver, si vos estás de acuerdo, me parece que a veces cuando el feminismo, en un sector del feminismo, Así es. En aras de luchar contra estas situaciones de explotación, de vulneración de derechos, o incluso en el terreno más cultural, como la compra de sexo de mujeres codifica esos sentidos negativos, termina vulnerando también derechos. Me parece que si se pudiera pensar un poco en paralelo con lo que sucedió con el matrimonio igualitario, también podría pensarse de una forma más abierta esta institución, como abierta a las transformaciones. Así es, yo creo que de hecho la regulación del trabajo sexual trae aparejada la transformación de muchos sentidos alrededor del trabajo sexual. Y después hay todo un trabajo que tiene que ver con la opresión hacia la mujer, que no le corresponde solo al trabajo sexual, que es, ahí tenemos que transformar sentidos en muchos campos y en muchos ámbitos, y por supuesto el trabajo sexual es uno de ellos. ¿Y qué otros ámbitos te parece que hay, que pasan cosas más o menos similares a las que suceden con el trabajo sexual? Bueno, en la televisión creo que se ve mucho esa vulneración de derechos hacia las mujeres, ¿no? Todavía, lamentablemente, las mujeres o no estamos en determinados ámbitos de la televisión, en determinadas discusiones, en determinadas funciones, y si estamos, a veces estamos más como adorno, y porque tiene que haber una mujer, y porque queda lindo que haya una mujer linda sentada al lado del varón que presenta las noticias o que genera los debates, y eso todavía es una tarea pendiente que tiene que ver con una batalla cultural pendiente que tenemos que dar, ¿no? Yo siempre digo, hemos conseguido la igualdad jurídica para la diversidad sexual, pero también hemos conseguido las mujeres hace muchos años la igualdad jurídica, y eso no significa
que hayamos conseguido ni la diversidad ni las mujeres la igualdad real, ¿no? La igualdad jurídica es una herramienta. Después hay que pelear por la igualdad de verdad, que es la de todos los días. Sin esa herramienta, sin ese mensaje del Estado de que somos todos iguales y tenemos los mismos derechos, es muy difícil trabajar por la igualdad real, pero es nada más que una herramienta. Sí, en ese sentido también pensaba recién en cómo el Estado, por ejemplo, en el caso de las mujeres que hacen trabajo doméstico, sí ha podido avanzar y con la mirada, creo, más o menos aprobatoria en general del feminismo y de las distintas vertientes del feminismo. Eso me llama mucho la atención, la verdad, porque en el empleo en casas particulares hay mucha vulneración de derechos de las mujeres, muchísima, en la forma de los trabajos, en los horarios. A veces hasta se parece mucho al trabajo esclavo en muchas situaciones, ¿no? Sí, sí. Mujeres que trabajan desde muy temprano en la mañana, que le hacen el desayuno a toda una familia, pero que después tienen que hacer la cena también y tienen que lavar los platos y ordenar todo antes de irse a dormir. Codifica sentidos patriarcales, ¿no es cierto? Es el lugar patriarcal de la mujer en la casa. Absolutamente. Y desarrollar tareas que la verdad es que podría desarrollar uno mismo, digamos, y ellas están ahí desarrollando esas tareas. La verdad es que ahí hay mucha explotación hacia la mujer, hay mucha vulneración de derechos. Creo que está muy bien que cuanto más se regule y más presencia del Estado y más acompañamiento del Estado, mejor van a estar esas trabajadoras. Pero me llama la atención que no haya ahí un reclamo por parte de este mismo sector del feminismo en su conjunto, en realidad, para avanzar por mayores protecciones para esos ámbitos, que viven y sufren las mismas vulneraciones que hay y que existen también en el trabajo sexual. Sí. ¿Y te parece que esta diferencia, tomando un poco lo que me decías recién, tiene que ver con la cuestión de la sexualidad? Por supuesto, creo que tiene que ver con que estos conceptos y prejuicios en relación al cuerpo y la sexualidad no están presentes en el trabajo de casas particulares, digamos. Y creo que ahí es donde se basa. De hecho, la mayoría de las mujeres que conozco que trabajan en contra del trabajo sexual, la mayoría no son trabajadoras sexuales, y cuando son trabajadoras sexuales han sido víctimas de trata, donde yo entiendo que en su experiencia de vida esté todo un poco mezclado en ese sentido. Pero yo la mayoría de las trabajadoras sexuales que conozco, que son trabajadoras sexuales, que siempre han sido trabajadoras sexuales, que siguen siendo trabajadoras sexuales, la verdad que los que ellas quieren es que el Estado les reconozca sus derechos. Claro. Me parece que hay un corrimiento ahí. Yo también en mis experiencias hablando con trabajadoras sexuales, me parece que el énfasis desde la experiencia subjetiva de ellas está mucho más puesto en la esfera laboral que en la sexual, ¿no es cierto? Pero parece que a nosotros, al resto de la sociedad, nos cuesta preocupa más lo sexual. Sí, sí. Y quería preguntarte también, es una pregunta un poco difícil porque es hacer futurología, pero pensando sobre todo en de dónde venimos y en los procesos de estas últimas décadas, digamos estas últimas 2 o 3 décadas, ¿cómo pensás para adelante la lucha de las trabajadoras sexuales? Y sobre todo tal vez también en articulación más o menos problemática con el feminismo, pero también con los movimientos de la diversidad sexual. Yo creo que el avance en esta materia es ineludible. Creo que como en todos los temas de derechos humanos, hubo muchos años en que el mismo sector del feminismo se oponía al reconocimiento de las personas trans, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esas cosas se saldan con debates, con información, hablando, contando experiencias, y eso para mí, de verdad, cuando hay prejuicios y no dogmas, cuando hay dogmas es más difícil, pero cuando hay solo prejuicios es más fácil avanzar con información, con debates, con discusiones, con diálogo, hacia el reconocimiento. ¿Esa diferencia entre prejuicios y dogmas?
cuando el no reconocimiento de un derecho viene a partir de un dogma, es muy difícil discutirlo, es muy difícil debatirlo, ¿no? Cuando discutíamos matrimonio igualitario y por ahí lo discutíamos con un sacerdote que tiene un dogma y que tiene que respetarlo, porque además los que no lo respetaban los terminaron echando de la iglesia, así que tenía mucha presión en ese sentido. Cuando se basan en un dogma, en algo que es así porque lo dice la iglesia o es así porque lo dice alguien que tiene una inspiración divina para decirlo, ahí el argumento no sirve, no es suficiente, entonces es muy difícil avanzar en ese sentido. Por suerte estos sectores tan dogmáticos son muy minoritarios, porque aunque en Argentina uno puede decir que la mayoría es católico, la verdad es que quienes creen de manera dogmática en los principios de la Iglesia Católica son una minoría. La Iglesia Católica condena a los que se divorcian, condena a los que se vuelven a casar, a los separados, a los que usan anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados, a los que usan preservativos para prevenir infecciones de transmisión sexual, a la diversidad sexual, nos condena a todos. Y no creo que la mayoría de los argentinos y argentinas coincidan con esa condena. Entonces, cuando este sector muy minoritario tiene dogmas tan fuertes, la verdad que discutir con ellos es muy difícil. Pero discutir con esta gran mayoría que por ahí tiene prejuicios, que por ahí está desinformada, yo creo que es mucho más fácil y de hecho lo hemos hecho con matrimonio igualitario, estoy segura que lo vamos a poder hacer con el trabajo sexual. Bueno, me encantó. Entonces, esta es la vía para seguir transformando, ¿no es cierto? A partir Absolutamente, del diálogo. estos diálogos y estos debates. Bueno, muchísimas gracias, María. Gracias a vos. Gracias, ¿eh? A vos.